Hola a todos y todas. Hoy quiero hablarle por un instante sobre lo que podríamos llamar el modelo de determinación de la renta, pero vamos a agregar un matiz adicional a lo que ya hemos visto, que es el concepto del sector externo, cómo influye el sector externo en nuestro modelo al momento obviamente de determinar nuestra renta de equilibrio. En las clases pasadas y en los apuntes anteriores que hemos visto sobre las temáticas, hemos visto que eh, la renta se determina bajo un esquema en donde el sector externo no está influenciado o no influencia a la determinación en una gran medida. En el sentido de que hemos visto simplemente que el sector externo podríamos llamarlo un sector exógeno y que ese sector no se ve afectado ni tampoco él afecta a parámetros que son relevantes, por ejemplo el multiplicador. Esto se debe a que las exportaciones y las importaciones son más que algo determinado fuera del modelo de determinación de la renta y eso no está siendo determinado simultáneamente a través del modelo en sí mismo. Ahora, esta idea no necesariamente tiene que por qué ser cierto y la idea es tratar de explorar alguna alternativa que podrían denegar o podrían generar de que el modelo de determinación de la renta determine las exportaciones y las importaciones dentro de un mismo modelo. Eh, Hasta el momento los resultados principales apuntan a que la renta de equilibrio está definido principalmente por dos componentes importantes. Uno es el gasto autónomo, que está considerado dentro del gasto autónomo las exportaciones y las importaciones, pero también estamos considerando el consumo autónomo, el gasto público como al concepto autónomo, la inversión también tiene un componente autónomo. Pero lo importante de esos componentes es que esos componentes están determinados fuera del modelo de determinación de la renta y el modelo de determinación de la renta no determina esos componentes. Y otro aspecto relevante es el tema del multiplicador. Y el multiplicador sabemos que no es nada más que un parámetro determinado principalmente por la propensión marginal a consumir y cuando agregamos el sector gobierno por la tasa impositiva que permite de alguna manera eh, generar o mostrar los efectos de cualquier variación de los componentes autónomos que son fuera del modelo y que obviamente la autoridad económica no puede afectar a esos componentes que son determinados fuera del modelo y que afecten a la renta y este multiplicador lo que muestra es la sensibilidad, cuánto cambia la renta ante cambios de estos componentes autónomos. Y obviamente decíamos que cuando teníamos impuestos, estos impuestos permitían de que este multiplicador fuese más pequeño, lo cual genera dos consecuencias importantes, que ante crecimientos de todos los componentes autónomos, el crecimiento de la economía sea más pequeño en comparación a si no existiese este componente que llamado impuesto, o también frente a cualquier recesión de los componentes autónomos fuera de los componentes del modelo de determinación de la renta, este componente permitía que los efectos sean más pequeños en términos de la disminución de la renta de equilibrio. Entonces, de alguna manera, el impuesto lo que hacía es generar que la volatilidad en cuanto a crecimiento y disminución del crecimiento sea más pequeña esa volatilidad y mantener un crecimiento más estable, menos volátil desde el punto de vista económico. Ahora, el multiplicador es sensible a dos componentes principales. Estábamos hablando. Uno es la propensión marginal a consumir y la otra el impuesto, que obviamente es determinado por la autoridad económica y hay que mantener un impuesto que sea razonable desde el punto de vista de que no podemos hacer crecer el impuesto pensando de que el superávit fiscal va a crecer, ya lo veíamos en la clase pasada, los crecimientos del impuesto no generan crecimiento del superávit fiscal, sino todo lo contrario, crecimiento del impuesto generan disminución del superávit fiscal y esa disminución del superávit fiscal afecta directamente a las arcas, digamos, y al equilibrio macroeconómico. ¿Sí?
Ahora, cuando hablamos nosotros del sector externo, estamos hablando de dos componentes principales. Y esos dos componentes componen lo que llamamos nosotros en el modelo común las exportaciones netas. Uno son las importaciones y lo otro son las exportaciones. En la importación, en vez de tener solamente componentes autónomos, vamos a tener distintos tipos de componentes que van a estar determinados por las características macroeconómicas de la economía, ¿sí? Partamos por el comienzo, digámoslo así, por el comienzo. Primero, las importaciones las vamos a definir de la siguiente manera para poder entender la importancia de este componente. Primero, va a haber un componente de autonomía que vamos a llamar M0, M sub 0, que es el componente en donde las variables que vamos a generar para determinar eh, las importaciones, esas variables no determinan todo el componente o toda la variación del componente, sino que más bien hay otros componentes que están fuera de las variables que estamos especificando ahora. Entonces, en términos, digamos, podríamos decir, estadístico o económico, el componente autónomo es el efecto medio de todas las variables que no están siendo comprendidas dentro de las variables que nosotros estamos analizando que podrían diferenciar o podrían generar los cambios en la importación. ¿Sí? Entonces, en promedio podríamos decir que una economía, sin considerar las otras variables, en promedio afecta la importación o la importación promedio es tanto. Entonces es un efecto medio, básicamente, que en promedio hace algo. Pero tenemos otros componentes de la importación y cada uno tiene un efecto sobre las importaciones. Primer componente, vamos a identificar el ingreso disponible, el ingreso de la economía disponible. Y con su componente M1, ese componente M1 es un componente entre 0 y 1 y lo que está identificando es el efecto que tiene el ingreso disponible sobre las importaciones. ¿Y por qué es importante el ingreso disponible sobre las importaciones? Porque cuando aumenta el ingreso de los individuos, ese incremento en el ingreso y obviamente en el ingreso disponible no solamente se reparte para consumo de bienes nacionales, que es la propensión marginal a consumir, sino que también se reparte en el consumo para bienes importados. ¿Sí? Entonces lo que está determinando de alguna manera este componente está determinando el efecto que tiene la, el aumento o el ingreso disponible sobre el consumo o sobre la importación de bienes que vienen del sector externo. ¿Sí? Por eso hace aumentar las importaciones. Entonces, cuando aumenta nuestro ingreso disponible, lo más probable es que vamos a comenzar a aumentar por ejemplo, comprar por AliExpress, por ejemplo, aumenta el consumo de bienes importados. ¿Sí? Y obviamente, entre más grande, más abierta, perdón, es la economía, ese componente se vuelve cada vez más grande. Y se vuelve cada vez más grande porque es mayor el porcentaje o la participación del individuo en las importaciones. Estamos hablando de eso. Luego el segundo componente M2 es un componente que lo que trata de mostrar es la sensibilidad que tiene las importaciones de cambio en la tasa de interés, o mejor dicho, ante cambios en el tipo de cambio. No tasa de interés, perdón, tipo de cambio. Y estamos hablando del tipo de cambio real, ¿sí? No estamos hablando del tipo de cambio nominal. ¿Y a qué nos referimos con ese tipo de cambio? Lo que estamos refiriéndonos básicamente es que a medida de que aumenta el tipo de cambio, disminuyen las importaciones de manera natural. ¿Y por qué decimos que disminuyen las importaciones? Porque pensémoslo desde esta lógica. El aumentar el tipo de cambio, que es la moneda en la cual yo intercambio bienes internacionales, una moneda en común, en este caso comúnmente es el dólar. Cuando yo intercambio el dólar y aumenta su costo, se aumenta su tipo de cambio real del dólar,
necesito yo, como individuo nacional, emplear más moneda nacional para comprar una moneda de dólares. Y si yo mantengo estable los precios internacionales, el, el bien internacional se me encarece, porque yo necesito emplear más dinero nacional para poder comprar ese dinero internacional o divisa, o al dado que el tipo de cambio está aumentando. Entonces lo que hace el aumento del tipo de cambio es que la gente, dado que se encarecen más los bienes, tiene menos, eh, digamos de alguna manera, menos poder adquisitivo para adquirir bienes internacionalmente. Y llámase internacionalmente, estamos hablando de importaciones. Entonces lo que hace el tipo de cambio, la encarece la compra de bienes internacionales, y ese encarecimiento genera obviamente una disminución de nuestra importación, porque el tipo de cambio está demasiado grande, demasiado alto en comparación a lo que nosotros podamos tener como poder adquisitivo. Entonces, estas variables podríamos decir que pueden ser determinantes al momento de determinar, valga la redundancia, las importaciones. Cuando estamos hablando de las exportaciones, estamos hablando de bienes que van saliendo de la economía, salen de la economía. ¿En qué se puede afectar las exportaciones? Primero, sabemos que hay una componente que llamamos exportación autónoma, X sub 0, que es simplemente el componente medio de las exportaciones, que no importando los demás variables del modelo, no van a afectar las exportaciones en términos medios. Entonces estamos hablando de un promedio establemente que puede fluctuar de alguna manera la exportación. Entonces tenemos la exportación que van cambiando de acuerdo a ciertos parámetros, pero establemente las exportaciones se mantienen bajo ciertos niveles. Entonces estamos hablando de los efectos medios de esos niveles que establemente se mantienen de exportación. Pero hay otros factores que afectan estas exportaciones. Y llamamos X1 al efecto que genera las exportaciones el aumento de la renta I asterisco. ¿Qué es lo que es la renta I asterisco? No es la renta de equilibrio, sino vamos a llamar I asterisco la renta internacional. ¿Sí? Que es el ingreso internacional, para poder identificar la diferencia. Entonces, I sin asterisco es el ingreso nacional, y asterisco es el ingreso internacional. ¿Sí? ¿Y por qué podría ser relevante en nuestras exportaciones el ingreso internacional? Bueno, lo podemos ver de acuerdo a las características de nuestro mercado. Si China está aumentando su crecimiento, ¿China qué va a generar? Mayor importación de parte de ellos, y nosotros exportación hacia China de bienes como el cobre, por ejemplo, como la celulosa. Son bienes que nosotros exportamos, con la fruta, son el vino. Exportamos gran cantidad de frutas, vinos y materias primas, que obviamente esos países, cuando están aumentando su crecimiento, aumenta su proporción de bienes tanto nacionales que consumen como bienes que ellos importan, y esos bienes que ellos importan son los bienes de nosotros. Entonces ellos aumentan su importación y nosotros aumentamos nuestra exportación. Pensémoslo de esa manera. Entonces, un aumento del crecimiento internacional, de las economías internacionales que están familiarizadas con nosotros, van a afectar positivamente nuestras exportaciones. Pero, por otro lado, el tipo de cambio juega un rol relevante. ¿Por qué juega un rol relevante el tipo de cambio? Porque ante aumentos del tipo de cambio, incentiva a la exportación, aumenta nuestra exportación. ¿Y por qué estamos pensando en eso? Porque si aumenta el tipo de cambio, es a nosotros, cuando exportamos, nos pagan con moneda internacional, ¿cierto? Entonces imagínate, yo exporto cobre y aumenta el valor, el tipo de cambio, ¿sí? El dólar. Entonces voy a exportar la misma cantidad de cobre al mismo precio de cobre, pero yo voy a recibir, por ejemplo, $1. Imaginemos que el cobre está a $1 por kilo y yo exporté 1 kilo.
¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo lo más sencillo para las magnitudes, tratar de disminuirlas, pero el concepto es importante. Entonces, imagínate el tipo de cambio aumentó de 700 a 800 pesos. Ahora yo recibo $1, el mismo cobre que 1 kilo, pero recibo $1, pero al cambiar ese dólar a la moneda nacional, el cambio del dólar es ahora 800 pesos. ¿Sí? No 700, porque el tipo de cambio aumentó. Entonces, ¿qué va a generar esto? Va a generar de que ante aumento del tipo de cambio, los exportadores tengan incentivo a exportar y no a importar, o mejor dicho, los exportadores tengan incentivo a enviar sus productos hacia el extranjero en vez de venderlo aquí nacionalmente. Porque si mantenemos estable el precio, imagínate tú eres una empresa y una empresa en donde tú puedes vender tu producto internacionalmente o nacionalmente. Tú en el mercado nacional vas a fijar tu precio de acuerdo al mercado que tú estés transando. Si tú estás transando internacionalmente, el precio internacional va a ser relevante. Entonces, al transar a precio internacional, los únicos que van a poder comprar nacionalmente esos bienes son aquellos que son capaces de pagar ese precio internacional que tú estás cobrando. Entonces, si aumenta el precio internacional, menos mercado nacional va a poder comprar tu producto. Entonces, tú lo que vas a hacer, vas a aumentar las exportaciones porque va a haber más mercado internacional que va a poder comprar tu producto. Entonces, el aumento del tipo de cambio incentiva a que los exportadores, viendo que pueden venderlo en mercado nacional o mercado internacional, aumente su proporción de venta en el mercado internacional y obviamente eso significa aumente las exportaciones del país. ¿Sí? Entonces, obviamente ese efecto del aumento del tipo de cambio real afecta directamente a las exportaciones. Quiero aclarar una cosa. El tipo de cambio real es un tipo de cambio eh, que tiene mucho que ver con el tipo de cambio en términos de los precios nacionales. Entonces, el tipo de cambio nominal es lo que vemos nosotros en las plataformas del Banco Central, en la casa de moneda, ¿cierto? Entonces yo veo ahí el tipo de cambio cómo va fluctuando. Cuando hablamos de tipo de cambio real, estamos hablando de ese tipo de cambio nominal, pero dividido obviamente por el precio, en términos de que queremos verificar los cambios en el precio. Ahora, si nuestros precios se mantienen constantes, entonces tipo de cambio nominal, podríamos decir, los cambios del tipo de cambio nominal se relacionan directamente con el cambio del tipo de cambio real. Hay una relación directa entre ambos. Entonces, si mantenemos ceteris paribus los precios internacionales y los precios nacionales se mantienen estables, cualquier cambio del tipo de cambio nominal va a afectar directamente al tipo de cambio real. Entonces, de alguna manera, el tipo de cambio real está capturando todos los cambios del tipo de cambio nominal ceteris paribus, manteniendo todos los precios constantes. Y uno de los supuestos importantes de este modelo es que los precios se mantenían estables. Entonces, cuando yo hablo de cambios en el tipo de cambio real, dado los precios constantes internacional y nacionalmente, entonces estoy hablando también de un cambio en el tipo de cambio nominal, para tener claro, ¿sí? Ese tipo de aspecto. Recordemos que lo que es tipo de una variable real. Una variable real es una variable que está diferenciada por los cambios o de alguna manera saca los cambios, digamos, de precio. Entonces, de alguna manera, internaliza el valor de esa moneda en términos reales y no en términos nominales. Entonces, nuestro modelo, ¿cómo va a quedar conformado con el sector externo? Ya para ir terminando. Nuestro modelo va a estar determinado por el consumo, ¿cierto? Que va a estar del ingreso disponible. La inversión, que va a tener una inversión autónoma y una inversión que depende de la tasa de interés. Pero fíjese, nuestro modelo no tiene nada que ver la tasa de interés. Entonces, si bien va a estar la tasa de interés definida por el Banco Central, que no tiene nada que ver con la economía, el Banco Central define la tasa de interés, entonces la inversión pasaría a ser este componente algo totalmente autónomo. Cuando nosotros pasemos al modelo ISLM,
que es el modelo que determina simultáneamente el mercado de los bienes, el mercado monetario y obviamente el equilibrio, ahí la tasa de interés juega un rol relevante porque es una variable de política macroeconómica. Pero hasta el momento no vamos a decir nada sobre eso. Vamos a decir que es totalmente exógeno. El gasto, totalmente exógeno. El impuesto va a ser un impuesto con respecto al ingreso. Eso va a ser un porcentaje sobre el ingreso. Y vamos a tener nuestra ecuación de exportación, nuestra ecuación de importación y obviamente, perdón, nuestra función de demanda agregada que determina esto. Si usted ingresa cada uno de estos parámetros en esta ecuación y hacen obviamente lo que saben hacer, pasar todo lo autónomo a un componente de gasto autónomo llamado autónomo, pasar todos los componentes que dependen del ingreso hacia el otro lado, vamos a llegar a una ecuación como esta, de equilibrio. Eh, si bien I asterisco no es una mejor manera de decir equilibrio dado que tenemos el I asterisco internacional, vamos a, aquí dice renta de equilibrio, vamos a considerar que en este caso I asterisco es renta de equilibrio, ¿sí? Pero pueden colocar otra variable IE. Más adelante voy a tratar de usar IE para diferenciarlo con el ingreso internacional, para ingreso de equilibrio. Incluso voy a subirlo corregido esto. El gasto autónomo es A y compone todos los efectos tanto del sector interno como del sector externo que son totalmente autónomos. Entonces, van a haber efectos autónomos del sector externo que van a afectar directamente a nuestras exportaciones. ¿Sí? Y obviamente esto va a afectar el gasto autónomo y va a afectar obviamente a nuestra renta de equilibrio. Entonces, el autónomo tiene pensado, por ejemplo, las exportaciones autónomas, la importación autónoma, incluso el ingreso internacional, que no es el ingreso nacional, el ingreso internacional también va a ser un componente autónomo porque va a estar determinado fuera del modelo nacional, internacionalmente hablando. Entonces aquí vamos a tener un componente. Si por ejemplo hay una recesión en China, va a afectar directamente a nuestras exportaciones y ese efecto sobre nuestras exportaciones a través del gasto autónomo, acá, a través del gasto autónomo, perdón, aquí a través del gasto autónomo, va a afectar directamente a nuestro equilibrio. Entonces, si hay una recesión en China, esa recesión en China va a afectar a nuestras exportaciones, van a disminuir nuestras exportaciones, al disminuir nuestras exportaciones va a disminuir nuestro gasto autónomo y al disminuir nuestro gasto autónomo va a disminuir el equilibrio económico. ¿Sí? Entonces, cualquier desequilibrio, por ejemplo, el tipo de cambio, va a afectar tanto a la importación como a la exportación. Depende de qué es más grande, X2 o M2, a quién va a afectar más, a los exportadores o a los importadores. Pero el tipo de cambio afecta simultáneamente a ambos de alguna manera u otra. Y el otro efecto, el otro componente importante en nuestro modelo de equilibrio en este sector externo es el multiplicador keynesiano. Y este multiplicador keynesiano ya no va a ser igual. Ya no es uno, antes teníamos 1 menos C de 1 menos T. ¿Se acuerdan? Ahora ya no va a ser ese componente, sino que ahora vamos a agregar esta M. ¿Qué es lo que esta M? Es la proporción de consumo que se va a bienes importados, de alguna manera, o la sensibilidad de nuestro ingreso disponible ante bienes importados, y le llamé M1 en este caso. Aquí le hubiese puesto M1 para diferenciar. Voy a agregar y voy a cambiar ese punto, ese paradigma. Entonces, este multiplicador va a disminuir. ¿Y por qué va a disminuir? Porque al aumentar o al generar que parte de el consumo de los individuos se van a bienes importados, entonces al generar ese parámetro, al generar esa sensibilidad de parte de los individuos, la producción nacional, que es la renta de equilibrio, disminuye. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a producir esos bienes que importamos, los va a producir los bienes el comercio internacional. Entonces, obviamente, si yo de repente la gente decide, dice, ¿sabes qué? Sale mejor, me gustan más los productos internacionales, me gustan más los productos que vienen de China, imaginemos.
Dado que me gustan más los productos que vienen en China, ya no voy a comprar bienes nacionales. Entonces va a aumentar la proporción o va a aumentar la importación porque va a aumentar M1 aquí. Porque la gente va a preferir más comprar de bienes internacionales que de bienes nacionales. Aumenta M1. Al aumentar M1 aumenta la importación. Y al aumentar la importación disminuye la renta de equilibrio. Totalmente. Disminuye la renta de equilibrio. Entonces al aumentar M disminuye la renta de equilibrio. ¿Por qué? Porque la gente, porque una parte de lo que producíamos para el consumo nacional ya no se va a producir porque la gente lo va a comprar internacionalmente. Entonces eso ocurre con la inclusión de la importación y la sensibilidad del ingreso disponible a bienes importados en el modelo de determinación de la renta. En resumen, eh, identificar más claramente los componentes de las exportaciones y las importaciones obviamente afecta al poder explicativo de nuestro modelo de determinación de la renta. Podemos entender algo de lo que pasa internacionalmente y cómo eso podría afectar a nuestra economía. Obviamente, entre más abierta nuestra economía, es más sensible ante cambios del exterior. Pero entre más cerrada nuestra economía, es menos sensible. Ahora, hay un consenso. ¿Economías más abiertas o economías menos abiertas, más cerradas? Hay un consenso. Entre más abierta es la economía, mayor es el ritmo de crecimiento de la economía. ¿Y por qué ocurre eso? Porque aumenta la competitividad, uno. Y dos, porque los individuos tienen consumo de bienes a menores precios. Y ese consumo de bienes a menores precios permite consumir más bienes. Entonces, por ejemplo, si yo compraba una tele que valía 200 lucas antes, o 300 lucas antes, una tele pequeña, 300 lucas, y se abre más la economía y permite que ahora las teles entren a 100.000 pesos, yo voy a disponer con 200 pesos de diferencia para consumir en bienes. ¿Y qué bienes? Voy a consumir quizá más bienes nacionales. Entonces, de alguna manera, claro, entrar, a abrir la economía a bienes internacionales, obviamente repercute que yo importe más bienes, pero no solamente importar más bienes, sino importar bienes más baratos internacionalmente, punto número uno. Por algo yo lo compro internacionalmente porque es más barato. Y eso me permite generar un diferencial que permite también consumir más bienes nacionales. Entonces no es tan negativo que no abramos la economía, sino más bien es algo que contribuye positivamente a que las pautas de consumo, valga la redundancia, de los consumidores mejoren por mayores precios, o perdón, de mejores precios que tienen ahora los consumidores dado que la economía se abre a estos tipos de comercio. Espero que se encuentren muy bien. Posterior a esto ya comienza el modelo ISLM. Los invito a explorar y obviamente espero que hayan entendido esta exposición. Cualquier pregunta me la pueden hacer obviamente en las clases sincrónicas. Un abrazo.